El tema número 3, la presentación del estudio bíblico. En primer lugar, tenemos que considerar que hay algunos detalles muy oportunos para el inicio de un estudio bíblico cuando usted llega a la casa o cuando usted está de forma virtual sentada con la persona. Hay un antes, hay un durante y hay un después. Hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el comienzo del estudio bíblico. Y dentro del comienzo del estudio bíblico es fundamental que nosotros podamos hacer el anuncio. ¿El anuncio en qué consiste? El anuncio consiste en dar una breve introducción de qué es lo que vamos a abordar en esa noche, en esa tarde, en esa mañana. Y cuando nosotros nos sentamos con esa persona con la que vamos a estudiar, le decimos, bueno, señora Mariana, vamos a comenzar en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana, el estudio bíblico número 4, que tiene que ver sobre la oración. Así que en primer lugar, cuando usted ya se sienta con la persona, tiene que realizar un anuncio, el anuncio de lo que se va a abordar en esa noche. En segundo lugar, es muy importante que usted pueda explorar el punto número 2 de la ubicación. La ubicación tiene que ver con en dónde nosotros vamos a realizar este estudio bíblico. Y esto es fundamental porque a veces sucede que el lugar donde comenzamos el estudio no es el más adecuado y se pierde de alguna forma la percepción del estudio bíblico. Por ejemplo, si ustedes leen aquí el manual de instructores bíblicos, hay algunas sugerencias. Por lo general se estila que el estudio bíblico sea alrededor de una mesa, ¿no? A veces uno puede ingresar a la sala de su estudiante, se sientan alrededor de una mesa y comienzan allí a interactuar. Si el estudio bíblico es individual, pues por lo general es frente a frente, pero si el estudio bíblico tal vez es a una familia, uno se sienta de forma principal, tal vez en la cabecera, y comienza a presentar el estudio bíblico para toda la familia. Esos dos aspectos introductorios son claves para el buen funcionamiento del estudio bíblico. En tercer lugar, es importante y fundamental que comencemos el estudio bíblico con una oración. Ahora, todo va a depender, vale la pena resaltar, de la persona a la que estamos, con la que estamos comenzando el estudio bíblico y de las circunstancias. Por ejemplo, hay algunas denominaciones que no permiten que usted ore por ellos. Entonces, si es que esa persona no permite y le dicen, no, no sabe que no ore, entonces usted no insista, ¿no? Usted comienza el estudio bíblico, pero la regla general es comenzar el estudio bíblico haciendo o teniendo una palabra de oración. En cuarto lugar, un aspecto fundamental ya comenzando el estudio bíblico es el aspecto de la Biblia. Por lo general es muy importante que el instructor bíblico pueda llevar una o dos Biblias para compartir con las personas de estudio. A veces sucede que la persona de estudio ya tiene su Biblia en casa. Eso sería lo ideal, que la persona con la que nosotros vamos a iniciar el estudio pueda tener su propia Biblia. Eso es fundamental. Finalmente, en cuarto lugar, dentro de esta primera sección, la duración. Recuerden que un estudio bíblico se definió en el primer seminario, es el arte de enseñar la Biblia. Acá yo tengo mi Biblia, la palabra de Dios, a través de preguntas y respuestas. No es básicamente un monólogo donde yo hablo, sino es una interacción, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Esa es la magia, dijo en alguna ocasión, del estudio bíblico. Ese es el arte del estudio bíblico. Es por ello que la duración del estudio bíblico debería ser no mayor de 30 minutos. No es un sermón, no es un seminario de 1, 2, 3 partes, es algo breve, conciso, pero que toque el corazón. 30 minutos es lo ideal para un estudio bíblico. Esto tiene que ver con aspectos fundamentales dentro del comienzo del estudio bíblico. Dentro del comienzo del estudio bíblico, el anuncio, la ubicación, la oración, que la persona puede estudiar con su propia Biblia y la duración. Otro aspecto fundamental es la parte del término del estudio. No vamos a ver el cuerpo del estudio, porque el cuerpo del estudio se vio la semana pasada, así que vamos a ver la parte que tiene que ver con el cierre o con la terminación del estudio bíblico. No podemos terminar un estudio bíblico sin hacer una aplicación. A veces sucede que estamos estudiando muy bonito, pregunta, respuesta con la Biblia, y terminamos la última pregunta y oramos y nos despedimos y nos vamos.
Entonces se omitió la parte donde nuestro cerebro trata de aplicar todas esas lecciones aprendidas. Y eso tiene que ver con la aplicación. No podemos terminar un estudio bíblico si es que no hacemos una aplicación de lo que estamos estudiando y un anuncio para el próximo estudio. Eso es fundamental. En segundo lugar, acá son 4 aspectos también. Es importante tener un llamado. Ahora, no sé si les ha pasado, yo solamente quiero que ustedes piensen por unos instantes, que cuando uno llega a la lección del bautismo, el instructor bíblico, la persona que da el estudio bíblico, recién hace el llamado, ¿no? Juanita, por favor, el Señor te llama, que tú te bautices, y Juanita dice no. Hay un sentido psicológico que tiene que ver con nuestra mente y cómo la forma subliminal de alguna forma o la forma concatenada de nuestro cerebro lleva a realizar una acción. Por ejemplo, si usted está en un supermercado o está viendo una publicidad, usted ve el sobre allí o la imagen de Ayudín. ¿Y qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que continúa de Ayudín? A ver, colóquenlo aquí en el chat. Cuando ustedes ven Ayudín, ¿qué es lo que viene a su mente rápidamente? La siguiente frase, ¿cuál es? A ver, colóquenla aquí en el chat. A la grasa le pone fin. Han colocado aquí. ¿Por qué ustedes dijeron eso? Porque la tanta repetición hizo que el concepto pueda quedar grabado dentro de nuestra mente. ¿No es así? Yo no creo que aquí exista algún hermano que es un promotor tal vez de Ayudín, no, pero es un concepto práctico, ¿no es así? En la repetición, el concepto queda fijado y queda grabado. Así que el llamado es la consecuencia, es la concatenación de diferentes acciones. Si la primera lección yo voy a hablar de Dios, entonces yo tengo que hacer en el cierre de esa lección un llamado para que la persona acepte a Dios. Entonces la persona psicológicamente esa noche ya tomó su primera decisión. Y usted ya hizo el primer llamado. Va a la siguiente lección y le enseña sobre la Biblia. Y usted al finalizar la lección hace un llamado y esa persona acepta el llamado, acepta la invitación, acepta la Biblia, acepta la segunda venida, acepta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y acepta diferentes aspectos. Cuando llega al momento del bautismo, ¿qué creen que esa persona va a hacer? Le va a decir, no, yo no quiero nada con el bautismo, todavía no. Va a aceptar la invitación del bautismo. ¿Por qué? Porque dentro del cierre de un estudio bíblico es necesario que usted y yo podamos tener un llamado de forma final. Después del llamado, es clave que nosotros podamos tener la oración final. Pastor, eso ya se sabe. He visto algunos casos donde se termina el estudio bíblico, donde se agradece y no se hace una oración. La oración es ese sello final para que las personas, para que ya la obra del Espíritu Santo pueda fijar ese concepto en la mente. El instrumento es usted y yo. El instrumento es la hermana Ros, es la hermana Marixa, es la hermana Carmen, la hermana Margarita, el hermano David, la hermana Lucía, la hermana María, el hermano Gonzalo. Nosotros somos los instrumentos. Pero quien graba los conceptos en la mente no somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Es por ello que necesitamos siempre terminar un estudio bíblico con una oración final. En cuarto lugar, terminamos el estudio bíblico y es también fundamental que podamos retirarnos. Pastor, no podemos quedarnos ahí a departir una comida, un refresquito, un pancito. Hay ocasiones y ocasiones, ¿no es así? La excepción no es la regla. La regla es que nosotros podamos terminar el estudio bíblico y podamos despedirnos de forma gentil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces es lo ideal en realidad que la persona que reciba el estudio, cuando vea que usted sale de la casa y cierra la puerta, esa persona se quede con el mensaje. Que esa persona se pueda quedar con el mensaje y no se pueda quedar con otro tema que se tocó post estudio. Y a veces me ha pasado, y no sé si les ha pasado a ustedes, que terminamos el estudio bíblico y en ocasiones uno se pone a conversar de otras cosas, y el estudio bíblico estuvo tan rico, el estudio bíblico estuvo tan fortalecedor, que usted vio que la persona se conmovió, que la persona aceptó, y post estudio bíblico uno ya comienza a hablar de otros temas, y cuando usted sale de la casa, lo último que usted habló
eran ya temas que no tenían nada que ver con la Biblia. Y el foco del estudio bíblico se perdió. Y la persona no se quedó con el mensaje, se quedó con la última conversación. Así que es básico también que finalizando el estudio bíblico, nosotros podamos retirarnos de forma gentil. Obviamente, a veces me ha pasado, yo les pongo un ejemplo. A veces yo recuerdo que cuando estaba, a ver, algunos casos concretos, estaba haciendo mi práctica en el primer año de teología y la persona a la que le daba estudios bíblicos nos daba siempre, recuerdo, unos sanguchitos. Entonces cometimos el error con el compañero, que dábamos porque éramos de dos, que después del estudio bíblico nos poníamos a conversar con nuestros estudiantes. Sí, conversábamos y el estudio se perdía. Entonces, ¿qué era lo que nosotros comenzamos a hacer después de aprender estos conceptos? Terminábamos el estudio y nos traían de repente un refresquito o un pancito. Entonces, con mucha gentileza tomábamos el refresquito y el pancito lo guardábamos. Tenemos que retirarnos a otro lugar y estamos ya con el tiempo. De forma gentil. Y la persona se sentía contenta, se sentía halagada. Entonces, tenemos que usar allí mucho nuestro criterio para que la persona no se sienta ofendida, pero podamos retirarnos rápido después de un estudio bíblico. Así que eso es la terminación del estudio. Ahora, dentro del estudio bíblico hay dos aspectos: el manejo de la Biblia por el interesado y el manejo de la Biblia por el instructor. Vamos a ver este primer alcance, que es el manejo de la Biblia por el interesado. En primer lugar, el interesado, como ya hemos visto, debe tener una Biblia. Eso es fundamental. Creo que la gran mayoría de personas con las que uno ha estudiado de forma presencial cuenta con una Biblia en casa, ¿no es así? Cuenta con una Biblia, tal vez no la versión que nosotros tenemos, pero la mayoría cuenta con una Biblia en casa. Si es que no fuera así, en lo posible, hacer conexiones y hacer preparativos para poder llevarles a ellos una Biblia. El interesado debe tener una Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque el estudiante de la Biblia tiene que familiarizarse con la Biblia. El estudiante de la Biblia tiene que tomar una Biblia físicamente y abrirla. Jeremías 32, 31, 36. Tiene que buscar, tiene que tener esa familiaridad, esa educación, esa cultura de abrir la Biblia. Punto número 2, dentro del manejo de la Biblia por el interesado, es fundamental que usted y yo podamos ayudar a las personas a buscar los textos bíblicos. Recuerdo que en una ocasión estábamos con una persona dando un estudio bíblico. Yo estaba ya en cuarto de la universidad, sí, estaba en cuarto año. Y era una persona más o menos adulta mayor, la persona con la que se estudiaba, tenía su Biblia y yo acompañaba, yo no daba ese estudio, solamente acompañaba, me sentaba al costado de la otra persona, de la que daba el estudio. Y la persona comenzaba a dar el estudio y buscaba un texto, ¿no? Por ejemplo, el texto decía, Lucas 11:1. Y la persona estaba tratando de buscar dónde Lucas, estaba en Daniel, en Ezequiel, y no podía encontrar. Y a veces se gastaba tiempo innecesariamente, y no solamente por ese ejercicio, sino porque la persona se sentía que no estaba siendo acompañada. El punto número 2 es que nosotros necesitamos ayudar a la persona a buscar el texto. Yo no sé cuántos han colportado aquí, yo he colportado aquí, pero si ustedes han visto alguna vez, si alguien ha colportado, o si de repente alguien ha visto la presentación de un colportor, yo tengo aquí la Biblia, y la Biblia la estoy leyendo así para mí, ¿verdad? Entonces yo cuando quiero presentar un libro, yo el libro no lo presento como si yo estuviera viendo, porque si lo presento como que estoy viendo, la persona va a ver las letras de abajo hacia arriba, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da la vuelta a la Biblia. Entonces la persona puede ver el texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco la mano debajo de la Biblia y le presento de esta forma el texto bíblico. Entonces veo aquí, ¿no? San Lucas 10:16. Y yo comienzo a mostrarle el texto. Yo miro de reojo abajo mi texto y la persona puede ver de forma completa, puede ver allí su Biblia. Entonces es importante y fundamental que nosotros podamos mostrarle y ayudar a las personas con los textos bíblicos. No solamente es importante ayudar a buscar los textos bíblicos, sino también a continuación es fundamental que nosotros podamos distribuir algunas variantes para las personas dentro del estudio bíblico. En siguiente lugar, no sé si ustedes están viendo ahí mi diapositiva, parece que no está avanzando. Voy a ir leyéndolo en todo caso.
El punto número 4 es tener cuidado al hacer leer el texto bíblico, porque a veces sucede que la persona con la que nosotros estamos estudiando no ha respetado algún punto o alguna coma dentro del estudio bíblico, y a veces pasa en la práctica de que el texto bíblico no se entiende y se entiende otro detalle que no tiene que ver con el texto bíblico. Así que es fundamental que nosotros podamos ayudar al estudiante de la Biblia a poder ver esos detalles. Tener cuidado si al leer, por si la persona no sabe buscar el texto o lee mal. Y ustedes van a concordar con esto. Una coma no respetada cambia la connotación del texto bíblico. ¿No es así? El enunciado cambia muchas veces. Así que es importante que nosotros, si es que vemos que la persona lee el texto bíblico y está leyendo ahí el texto bíblico y no lo leyó de forma correcta, es importante que nosotros podamos ver ese detalle. Ahora, vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con el manejo ahora de la presentación del estudio bíblico por parte del instructor. Hemos visto hasta acá cuál es la presentación de la Biblia por el interesado, pero ahora vamos a ver lo que hace el instructor bíblico, el manejo de la Biblia por el instructor bíblico. En primer lugar, necesitamos, mis amigos y hermanos, manejar bien nuestra Biblia. Cuando digo manejar bien nuestra Biblia, si es que usted va a dictar una lección y necesita los textos de Filipenses, de Efesios, de Filemón, que a veces esos textos como que se esconden en la Biblia, tenemos que saber bien dónde se encuentran los libros. No podemos leer, vamos a leer a ver el libro de Filipenses 3:1 y el instructor mismo no sabe dónde se encuentra el libro de Filipenses y estamos para atrás, para adelante. Entonces, dentro del manejo de la Biblia por el instructor, es fundamental manejar bien la Biblia, conocer bien dónde se encuentra cada texto. Si fuera posible, memorizar los textos bíblicos. No hay cosa más grande y maravillosa que usted le diga, vamos a buscar en Primera de Juan 1:3, si usted pueda leer o recitar el texto bíblico. Realmente eso es una función maravillosa. Siguiente, dominar el estudio. Cuando hablamos de dominar el estudio, hablamos de que es básico, de que usted pueda leer el tema y releer el tema antes de ir y dar el estudio bíblico. Si vamos a hablar de la salvación, tenemos que tener claros los conceptos, por lo menos que la lección está presentando en relación a la salvación, ¿no es así? Estos aspectos son la parte, por así decirlo, teórica dentro de lo que el instructor bíblico debe dar, dominar el estudio. No sé si les ha pasado que a veces estamos hablando, no sé, sobre Dios. Y la persona nos hace una pregunta y nosotros nos quedamos así pensando. Y es importante que usted y yo podamos manejar, podamos tener un dominio del estudio bíblico. En cuarto lugar, tratar la Biblia con reverencia. Este libro es la palabra de Dios y necesitamos tratarlo con cuidado. Es muy importante también cómo las personas ven que usted trata la Biblia. Usted toma la Biblia con reverencia, usted abre la Biblia con reverencia, usted la voltea con reverencia, usted coloca ahí algunos detalles. Es muy importante que usted pueda ver esos aspectos y pueda respetar el uso adecuado de la Biblia. Un detalle importante es que podamos subrayar los textos bíblicos que nosotros vamos a enseñar en esa mañana, en esa tarde o en esa noche. Vamos avanzando un poco más adelante. ¿Qué impresión dar? Algunos aspectos que tienen que ver con la parte práctica de qué impresión debemos dar. ¿Cómo dar un estudio bíblico de forma que la impresión sea la correcta? Vamos a ver a continuación un primer aspecto. Los modales deben ser naturales y nada forzados. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, imaginemos que estamos en un estudio bíblico presencial, y no es lo mismo que yo les diga, queridos hermanos, en esta noche estamos muy contentos, a que yo les diga, queridos hermanos, en esta noche estamos muy contentos. Mis gestos no son naturales y están siendo forzados, ¿es así? Entonces,
Cuando nosotros nos presentamos a un estudiante de la Biblia, por más que lo conozcamos, nuestros gestos, nuestra gesticulación, la parte de los músculos del rostro deben ser naturales. Una sonrisa, queridos amigos, rompe cualquier barrera de prejuicio. A veces vamos al estudio bíblico, ¿no? Y estamos serios. Ya, señor, vamos a estudiar hoy día la lección número 4 de Dios. Ya. Entonces, eso crea una barrera. No se ve un modal natural, se ve algo forzado. Y esto es básico. Si uno, pastor, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque lo aprendemos del ejemplo de Jesús. Jesús era una persona que podía llegar, dice la sierva de Dios, al niño pequeño. Ahora, yo no sé cuántos tienen llegada con los niños. Una cosa es hablarle a un adulto, pero captar la atención de un niño es otra cosa. Jesús era un hombre natural que podía llegar a todas las personas. Que ellos, los estudiantes, las personas con las que vamos a trabajar, se sientan cómodos. Y nosotros también. ¿Esto qué tiene que ver con el estudio bíblico? Dentro del ambiente del estudio bíblico debe haber una simetría de tranquilidad, que no solamente la parte de la atmósfera de la habitación o del cuarto, de la sala, sea un lugar adecuado, sino que pueda haber ese detalle de comodidad, que usted se sienta también cómodo con la persona que está recibiendo el estudio. Y usted puede ver, ¿no? Si la persona está recibiendo el estudio y dice, ah, qué interesante, sí, enséñame más. O si usted ve que la persona está así y usted va leyendo, está solamente con los brazos cruzados y no desea recibir el estudio. Por otro lado está la contraparte. ¿Cómo nosotros abordamos el estudio bíblico? ¿Nosotros vamos a la persona con carisma o de repente somos muy rectos, ¿no? Entonces es importante que exista un ambiente de comodidad, dominar la situación. A veces parece o a veces la situación se quiere salir de su cauce. Y a veces esto sucede, ¿saben por qué? Porque muchas veces la persona con la que nosotros estamos hablando es una persona que piensa completamente distinta a nosotros. Porque nosotros pensamos que hay un solo Dios y hay personas que piensan que hay tres dioses. O hay personas que piensan que Jesús fue un ser creado. Entonces yo me pongo a discutir con la persona y le digo no. Entonces la situación se escapa de la mano y me doy cuenta de que el estudio bíblico no está siendo una bendición. Entonces la impresión que yo necesito dar de forma natural, esto no es actuado, es dominar la situación. Con entusiasmo, pero no tampoco con tanto entusiasmo que la persona diga, ay, este instructor bíblico, ¿a qué hora se va? No, no sé, no me cae muy bien, trata de ingresar mucho hacia algunos aspectos que no le competen. Con entusiasmo. Ahora, ustedes saben la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra que viene del griego. La palabra entusiasmo viene del griego enteos, que significa estar en Dios. Esa es la connotación de la palabra. Una persona que está en Dios, que está con Dios, ustedes creen que va a estar seria, va a estar ahí siempre renegando, va a estar siempre criticando, va a estar siempre buscando. No, una persona que va a estar con Dios, que va a estar en Dios, va a estar siempre contenta, va a estar con una sonrisa, va a estar siempre dispuesta a ayudar, con entusiasmo, pero no tanto para que no podamos invadir mucho la privacidad de esa persona. La impresión que debemos dar, esto es fundamental para mí. Cuidar detalles. La ropa limpia y pulcra, mi hermano. Si ese día usted no tiene planificado bañarse, pero va a dar un estudio bíblico, ese día hay que bañarse. La ropa tiene que estar limpia, pulcra, el cuello de la camisa bien doblada. Si es que va a usar corbata, usted no es una regla de medio y persa que tiene que usar corbata, que esté bien puesta, las uñas limpias, que nuestra ropa no esté transpirada, que nuestro olor sea el correcto. Pastor, ¿estos detalles son fundamentales? Sí, mis hermanos. Son fundamentales porque esto pueden seguir abriendo puertas o pueden colocar una barrera que no más será derribada. Así que estos detalles son detalles externos, pero que acompañan la preparación del estudio bíblico. Hay una frase, yo lo voy a decir con mucho amor, esto yo lo estoy grabando porque luego algunos hermanos me pidieron que lo grabe y se los comparta. Hay una frase que una vez, hablando en un seminario ahí de parejas, una hermana levantó la mano y dijo, pastor, dijo, lo que pasa, dijo, es que los hombres no se dan cuenta de cómo huelen, dijo. Y me dejó pensando, no, hermano, ¿usted a qué se refiere? Le digo con eso. Y me dijo, pastor, una dama se puede dar cuenta,
si el varón se cambió el BBD o es el mismo del día anterior. Tanto así, hermana, sí me dice pastor. Hermanos, esos detalles son fundamentales. Pueden parecer detalles no importantes, pero son fundamentales considerando que el mundo en el que nosotros hoy estamos viviendo cada vez es un mundo más preparado. La iglesia a la que nosotros servimos y las personas a las que abordamos son personas más preparadas. ¿Cómo usted iría a una entrevista de trabajo en un holding, en una gran compañía? ¿Cómo usted iría? Bien bañado, con la ropa limpia, bien peinado, con un poquito de gel, con las uñas recortadas, porque usted tiene que dar una impresión. Y hay una frase que dice lo siguiente: la primera impresión es la que cuenta. Esta es una regla psicológica, una regla bíblica, que hoy tampoco vamos a explicarla, pero es muy importante colocar allí esa impresión. La voz. ¿Por qué cada una de las semanas, en el primer seminario, en el segundo, en el día de la introducción, y hoy se habla de la voz? Porque la voz, mis hermanos, es ese eje conector con las personas. Cuando ustedes, por ejemplo, leen en el libro de Génesis, la palabra que Dios usa allí, la palabra bará para crear, está asociada con la voz. Por ejemplo, imaginemos que alguien que quiere crear algo, quiere crear, no sé, un mueble. Va, compra melamine, compra clavos y crea algo de algo preexistente, ¿no es así? Pero Dios puede crear algo solo con su voz, sea la luz y se hizo la luz. Ahora, cuando por ejemplo en Juan se habla, dice que ese verbo en el principio era el verbo y ese verbo era con Dios, ese verbo que se habla en el libro de Juan es la palabra logos, que significa o se traduce como palabra o estudio. Y nosotros vemos a Jesús durante todo su ministerio que él siempre habló con la palabra. Ahora nosotros, los instructores bíblicos, tenemos una herramienta básica que es la palabra. Usted habla y emite una palabra. Usted escucha y está escuchando una palabra. La palabra acompañó a Jesús durante todo su ministerio y para eso la voz debe ser clara y amable. Si yo estoy en un momento de apelación, no voy a levantar la voz. Posiblemente tengo que bajar la voz, usar un tono más entrecortado, más distanciado. Si es que yo quiero dar un énfasis, entonces mi voz va a ser más enérgica. Uno tiene que jugar, si queremos usar esta terminología, con el uso adecuado de la voz. Si alguien quiere, dice, pastor, ¿dónde puedo adicionar algo? Pues yo les recomiendo que estudien un libro. La voz, su educación y uso correcto de Elena de White. Este libro es increíble. Pastor, dice, mi voz es muy aguda. Usted puede aprender a modular su voz. Recuerden que toda esta parte de nuestro cuerpo, la garganta, el diafragma, es un músculo. Cuando una persona va a un gimnasio, de repente entra muy flaquita y mientras más tiempo va yendo al gimnasio, va haciendo brazos, piernas, el músculo, ¿qué va haciendo? Va creciendo y se va perfeccionando. Esta parte de nuestro cuerpo es una parte que nosotros necesitamos perfeccionarla, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Vamos terminando. Problemas que afrontamos. Finalmente cerramos con problemas y ejercicios. Problemas que afrontamos. Interrupciones. ¿No es así? Y estoy aquí tocando el manual de instructores bíblicos, si alguien lo tiene, la página 20. Problemas que afrontamos. Una interrupción. Alguien llegó estamos ahí dando el estudio en pleno llamado, en una parte sensible, y justo llegó la hija del estudiante de la Biblia, y abrió la puerta y saludó a la papá, a la mamá, y se fue lo que estaba hablando. El perro ladró y no dejaba de ladrar. Se va a la ilusión del estudio bíblico. Hay que cuidar las interrupciones. Y ¿saben una cosa? Yo quiero decir algo esto con mucho cariño. Yo creo que el enemigo se ensaña cuando uno comienza a dar un estudio bíblico. Porque cuando uno da un estudio bíblico, el perro ladra, pasa el camión de la basura, comienza a haber sonidos que antes no había y la persona a veces me decía, pastor, pero esto nunca pasa, solo cuando usted estudia la Biblia. Estábamos estudiando la Biblia con un amigo que el año pasado él conoció la iglesia, el señor Germán, y cada vez, hermanos, que comenzábamos con él a estudiar la Biblia, durante cada estudio algo sucedía.
Algo sucedía. Un día mi hijita se cayó de la cama, la siguiente semana se estaba atragantando, luego le pasó algo a él, se le fue la luz, algo pasaba en el estudio bíblico. Cuidar las interrupciones, cuidar las interrupciones. Niños, soportarlo sin manifestar desagrado. El niño a veces es indudablemente que esté allí. ¿Qué era lo que hacía en algunas ocasiones? Yo solía llevar, si el niño era un poquito más grandecito, 4 o 5 años, llevaba una hojita y llevaba un lápiz adicional. Y llevaba, hermanos, un chupetín que no cuesta ni 50 céntimos, ahora de repente puede estar más. Y cuando el niño comenzaba a hacer bulla, yo le entregaba la hojita. Le entregaba la hoja, le entregaba el lápiz y le decía, mira, tú vas a apuntar aquí todas las veces que yo diga la palabra Dios. Cada vez que yo diga la palabra Dios, con un lápiz vas a hacer una rayita. Y al finalizar, si tú has contado las veces correctas, yo te doy este regalo. Y el niño estaba ahí tranquilo, mirando durante todo el estudio. Y ya no interrumpía. Hay que soportar a los pequeños sin manifestar desagrado. No, señora, pero la próxima vez ya su hijo que no venga. No, no podemos hacer eso, ¿no? Mucho cuidado con esos detalles. Evitar las discusiones, amigos. Evitar las discusiones, hermanos. La Biblia es un libro que uno estudia y uno lo acepta. La palabra de Dios no se discute, ¿no? Yo recuerdo que en algunas ocasiones algunas personas me dijeron, pastor, el instructor que venía antes venía y decía, bueno, ahora vamos a discutir de la Biblia. Vamos a ver cuál es válido, tu punto o mi punto. No se trata del punto del instructor y de la persona que esté estudiando. Se trata de que Dios nos hable a través de su palabra. Nunca, hermanos, nunca discuta con una persona sobre algún tema bíblico. Nunca. Si usted comienza a discutir con una persona sobre un tema bíblico, va a dar rienda suelta a que el enemigo tome la situación allí. Ejercicios, finalmente. Usted puede usar cualquier detalle, ¿no? A mí me funcionaba algún chupetín. Usted use lo que a usted bien le parezca. Ejercicios. Finalizamos con los ejercicios. Lápiz y papel a la mano. Bueno, no, lápiz a la mano nada más. Existen algunas terapias, y con esto cerramos. Existen algunas terapias, por ejemplo, para el manejo de la voz en el caso de los niños pequeños, ¿no? Niños que no tienen una buena dicción o que se conoce como el síndrome de falta de frecuencia, me parece que era en la voz. Lo que más común es la tartamudez. Y se recomienda usar un lápiz. Por eso yo coloqué allí un lápiz. Y coloqué, muy buena opción, que los niños lean, excelente. Coloqué aquí coloque usted un lápiz. Este es un ejercicio validado, no lo estoy inventando. Coloque un lápiz aquí en su boca, dentro de su boca, y comience a leer un texto durante 5 minutos. Haga la prueba, haga esto. El maestro de los maestros ilustraba sus lecciones tan claramente que los más ignorantes podían comprenderlas fácilmente. Él sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria, y aunque eran sencillas y tenían una admirable profundidad de significado. Este ejercicio va a descontraer todos los músculos del rostro y la dicción va a comenzar a mejorar. El maestro de los maestros ilustraba sus lecciones tan claramente que los más ignorantes podían comprenderlas fácilmente. Él sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria y aunque eran sencillas, tenía una admirable profundidad de significado. Practiquen, hermanos, este ejercicio 5 minutos al día y van a ver cómo va a mejorar mucho la dicción de nuestra voz. Un segundo ejercicio. El segundo ejercicio tiene que ver con la gesticulación. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Este ejercicio es que también por 5 minutos nosotros podamos leer un texto bíblico o podamos hablar de forma exagerada. Yo puedo en esta mañana decirles, o esta noche, perdón, hermanos, muy buenas noches. Ven que la postura de mi rostro es natural, no estoy haciendo mucho esfuerzo. Hermanos, muy buenas noches. Pero ¿qué pasa si les digo, hermanos, muy buenas noches? Estoy haciendo un uso excesivo de la gesticulación. Un ejercicio es que usted frente a un espejo por 5 minutos pueda hablar de forma exagerada utilizando todos los músculos del rostro. Haga esto por 5 minutos, la lengua sáquela más y esto va a hacer que las palabras suenen más complicadas, pero cuando usted descanse va a notar que la voz
que los músculos, que las cuerdas bucales se comienzan a soltar y usted va a tener una mejor pronunciación de las palabras. Finalmente, mis hermanos, finalmente, termino con estas dos citas. Dios queda deshonrado por la pronunciación imperfecta de aquel que mediante esfuerzos esmerados podrían llegar a ser sus portavoces aceptables. La verdad queda, dice, demasiado a menudo desfigurada por el conducto por el cual pasa. Elena de White habla mucho sobre la voz. Y Jesús ejerció un dominio sobre la voz. Finalmente, cuando hablamos, nuestras palabras debieran ser bien enunciadas y moduladas. Cada frase debe ser clara y distinta hasta la última palabra. Hasta la última palabra. Que el Señor nos pueda acompañar en esta noche. Que el Señor pueda bendecirnos a cada uno. Yo voy a compartir luego al grupo, a los 3 grupos de instructores bíblicos, voy a compartir la presentación de esta noche y si usted no tiene libro, también vamos a compartirlo allí. Hemos visto en esta noche la presentación del estudio, el comienzo del estudio, la terminación del estudio, el manejo de la Biblia por el interesado y por el instructor, la impresión que debemos dar, los problemas que hay que afrontar y evitar, y finalmente ejercicios sobre la correcta pronunciación. El Señor pueda bendecirnos en esta noche y yo quiero en esta noche, antes de terminar, hacer una oración. Quiero hacer una oración, pero también quiero en esta noche hacer un compromiso con cada uno de ustedes. Todos los que estamos aquí, amigos, veo aquí hermanos, hermanas, jóvenes, hemos sido llamados para alcanzar al mundo. Vamos a detenernos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana ya estamos en Semana Santa, ¿no es así? Así que por la próxima semana, agenden bien, por favor, no piensen que esto se ha cancelado, esto continúa. La próxima semana no vamos a tener nuestra reunión de los lunes porque todos vamos a estar en nuestros centros de evangelismo digital. Así que cada centro de evangelismo digital va a tener allí sus reuniones cada noche, pero déjenme también decirles lo siguiente. Cada uno de ustedes estará dentro de un centro de evangelismo digital en su iglesia. Por lo general será eso en la noche, ¿no es así? De 7 a 8, de 8 a 9. Durante todas las noches, de 9 a 9:30, tendremos una clase bíblica. Tendremos una clase bíblica para las personas que están iniciando su experiencia de conocer a Jesús. Así que ya estaremos compartiendo con ustedes también ese link, ese Zoom, para que usted pueda, imaginemos, a ver, acá, la Iglesia Miraflores. La Iglesia Miraflores, el grupo de mi hermana Mary, trajeron 7 estudiantes de la Biblia esa noche. Usted termina su reunión y al finalizar la reunión usted invita a que esos amigos puedan conectarse a la clase bíblica general del APC de 9 a 9:30 de la noche. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. La próxima semana será una semana de grandes bendiciones. Será la semana de Semana Santa. La iglesia se ha preparado, ustedes se han preparado, cada pastor distrital también ha preparado su iglesia y creemos de forma única y muy convencidos de que el Señor la próxima semana hará milagros con nosotros y por nosotros. Yo sé que aquí hay predicadores que la próxima semana estarán abriendo la palabra. Están aquí también maestros de ceremonia, ¿no es así? Estarán abriendo la palabra. Coordinadores de estudiantes de la Biblia, que monitorearán a su grupo pequeño digital y también llevarán sus propios estudiantes. Estaré el anfitrión, el que maneja las redes sociales, y no se desanimen porque el enemigo va a tratar de que en ese momento entre la llamada, que el internet se caiga, que algo pase con la computadora. Pero creemos que Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros y este grupo de 458 personas vamos a realizar una labor para nuestro Dios. ¿Cuántos en esta noche, mis hermanos, amigos, quieren comprometerse? Quieren comprometerse para seguir capacitándose. Recuerden que son 12 lecciones las que estaremos compartiendo. Hoy hemos terminado apenas la lección número 3.
Y yo sé que la gran mayoría vamos a terminar este curso. En el mes de junio vamos a salir graduados como instructores bíblicos, con herramientas para el Señor. Pero el desafío para hoy es que la próxima semana podamos llevar a una persona a nuestro grupo pequeño digital y después de Semana Santa podamos ya comenzar o continuar los estudios bíblicos con esa persona. ¿Quieres comprometerte en esta noche? ¿Quiere usted comprometerse? Yo le invito a que usted levante su mano y si usted en el nombre del Señor quiere colocar aquí en el chat los nombres de las personas a las cuales usted desea alcanzar, yo le invito a que lo pueda hacer. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente, que el Señor pueda acompañarnos y que esta Semana Santa pueda, ¿saben qué? Ser la mejor Semana Santa para nosotros. Que usted pueda sentirse gozosa, gozoso de decirle: Dios, en esta semana di todo de mí. Hice toda la preparación previa. Ahora muéstrame los milagros que estás dispuesto a hacer. ¿Puedo orar por ustedes en esta noche? Podemos orar en esta noche para que Dios bendiga a mis hermanos. No se olviden, terminando la oración, vamos a compartir el link para que usted pueda registrar su asistencia de esta tercera semana. Y la próxima semana no tendremos esta escuela de instructores bíblicos. De aquí comenzaremos o retomaremos nuestras sesiones el lunes 5 de abril. Querido Jesús que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tus bendiciones y por tus cuidados. Queremos que tu dirección pueda estar en medio nuestro. Sabemos que apenas somos vasos frágiles en tus manos y queremos que tú nos puedas acompañar. Que estos conceptos, Señor, que todos juntos estamos aprendiendo, puedan quedar grabados en nuestras mentes. Que podamos, Señor, con nuestras acciones y con nuestra voz glorificarte. Porque queremos, Señor, que un día este mal que existe en el mundo se acabe. Y tú puedas llevarnos al cielo. Para vivir, Señor, no en un mundo con problemas y aflicciones. Podamos vivir, Señor, en un mundo donde reinará la paz. Y tú serás, Señor, esa persona que estará con nosotros. Acompáñanos y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, un gran abrazo para cada uno. Una linda noche. Ahora mismo voy a compartir aquí al chat el registro de asistencia. Usted solamente dé clic, Distrito Misionero, y sus nombres completos, y ahí tiene su asistencia registrada. Un abrazo para todos. Dios nos acompañe.